la vida ejemplar, de alguna vida ejemplar, y bueno, era hijo de Blanca de Castilla, San Luis, entonces de alguna manera está relacionado con un espíritu hispánico importante, dado que su madre tuvo mucho que ver en su educación. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ah, muy bien. Sí, se ve. Bueno, San Luis es uno de los tantos santos medievales, pleno siglo XIII vivió, y como por ejemplo San Eduardo de Inglaterra, Hermenegildo de España, Enrique Emperador, muchos reyes santos, reyes nobles que fueron santos. Santa Eduviges de Hungría, Santa Margarita de Escocia, Eduvigis de Polonia, Esteban de Hungría, Vladimir de Rusia, Isabel de Portugal. O sea, el espíritu medieval engendró en su seno una gran cantidad de reyes santos. Y entre ellos, dos primos que fueron reyes, San Luis de Francia y San Fernando de Castilla. Bueno, ¿qué sabemos del rey Luis? Nació en el 1214 en Poissy, en Francia, y va a morir el 25 de agosto, el día que se celebra su fiesta, de 1270 en Túnez, dado que allí se encontraba realizando una segunda cruzada en la que va a morir en el intento de llegar a Tierra Santa. Como dijimos, fue hijo de Blanca de Castilla, que era hija de Alfonso VIII, y también hijo de Luis VIII el León. Por las descripciones de sus contemporáneos, era un hombre alto, delgado, rubio, de ojos azules. Espiritualmente se trataba de una persona superior, pero que nada tenía de santurrón ni de mojigato, al contrario, era afable, amante de las bromas, de la sana alegría, pero al mismo tiempo solía conversar con las debidas distancias si las circunstancias lo exigían. Y cuando era necesario incluso se mostraba cortante, tenía mucho temperamento. Juntaba de manera notable la nostalgia de Dios, cuya visión final anhelaba, con la preocupación política por los asuntos de la tierra, que él mismo Dios había puesto a su cuidado. La vida de San Luis es un testimonio vivo de cómo un rey puede hacer brillar en sus obras el primado de las cosas de Dios por sobre las cosas del hombre. Querido hijo, le decía a su hijo, lo primero que quiero enseñarte, y lo dejó escrito en el testamento, es que ames a Dios de todo corazón, pues sin eso nadie puede salvarse. Guárdate de hacer nada que desagrade a Dios. Este sería el principio rector o que lo guiaría a lo largo de toda su vida, coherente con lo que le dijera su madre, siendo niño, Blanca de Castilla. Prefiero verte muerto a cometer un solo pecado mortal. En medio de las agotadoras tareas que le exigía el gobierno de la nación, nunca le faltó tiempo para rezar cada día la liturgia de las horas y para leer las Sagradas Escrituras y los Santos Padres o participar de ceremonias religiosas importantes. Se confesaba con frecuencia, hacía penitencia en castigo de sus faltas, ayunaba severamente y vivía con extrema sobriedad, al menos mientras su cargo no le obligaba a ponerse trajes de gala. La fe no era para él algo puramente privado, vivido en el santuario sacro de su alma, sin influjo alguno sobre su conducta, sino que impregnaba todo su obrar, lo impulsaba a la caridad, que es como la flor de la fe. Su generosidad era proverbial. Con frecuencia salía a caminar por las calles de París o de otras ciudades de su reino para distribuir dinero entre los pobres.
Pasaba largos ratos cuidando a los enfermos en los hospitales, especialmente a los más repugnantes. Invitaba a su mesa a 20 pobres, tan sucios y malolientes que los mismos guardias del palacio se sentían descompuestos. Cuando, según la costumbre de aquel tiempo, se anunciaba desde lejos, al son de campanillas, la presencia de algún leproso, Luis se acercaba a él y lo besaba como si fuese el mismo Cristo. Todas estas anécdotas y muchas más no son producto de la imaginación de algún biógrafo piadoso, sino que provienen de las más seguras crónicas de su época. Incluso Joinville fue un secretario de Luis que dejó escrito muchos de estos testimonios. Siendo su secretario, lo veía actuar y lo dejó por escrito. La caridad de San Luis fue tan personal, es decir, de persona a persona, que no optó a que la volcara también a la creación de obras e instituciones educativas, así como la construcción de hospitales, hospicios, orfelinatos y numerosos conventos. El espíritu de la caballería se encarnó en San Luis y fue un soldado intrépido, de gran coraje, que en la batalla se dirigía siempre hacia los puntos más peligrosos, porque estaba seguro de la justicia de su causa y amparado en la certeza de la vida eterna que sabía lo esperaba si moría en la demanda. El lustre de su personalidad era tal que se imponía incluso a sus adversarios. Cuando durante las cruzadas cayó prisionero de los musulmanes, logró un gran ascendiente sobre el propio sultán vencedor. Como caballero, no fue solo un militar. También practica otras virtudes como la generosidad y la delicadeza de protección de los débiles y de amor a Nuestra Señora, que integraban lo que podríamos llamar la espiritualidad caballeresca. Fue también admirable la fidelidad que mostró en su vida conyugal, una fidelidad no demasiado fácil. Su mujer, Margarita de Provenza, era una joven más bien superficial y de un nivel psicológico y espiritual inferior al de su marido. Pero en el anillo de San Luis tenía grabada esta fórmula: Dios, Francia, Margarita. Es decir, en orden jerárquico, los tres amores que ocuparon su corazón. Pero las virtudes de un político deben trascender el ámbito privado y en alguna forma se manifiestan cotidianamente en sus deberes de Estado. Y así lo fue ciertamente el caso de San Luis, como lo demuestran una multitud de episodios. En el testamento a su hijo, tras recordarle que la principal obligación del rey es amar a Dios por sobre todas las cosas y ejercer su real actividad como si estuviera siempre en su santa presencia. Los artesanos no tuvieron protector más benévolo, más preocupado por sus necesidades y más generoso para con sus profesiones que aquel rey que hizo de Esteban Boileau el organizador de las corporaciones. Sin embargo, no siempre San Luis vio claro lo que debía hacer. En ese caso, no dudaba en consultar a algún entendido en la materia y en ocasiones al mismo Santo Tomás, con quien a veces compartió lo que hoy llamamos comidas o almuerzos de trabajo. Una de las características más notorias de San Luis Rey fue su amor a la justicia, lo que lo llevó a poner especial cuidado en la selección de los jueces del reino. Es célebre aquella escena relatada por Joinville, consejero del rey, y su historiador, como decíamos, según la cual San Luis, luego de oír la Santa Misa, solía dirigirse al bosque de Vincennes, se sentaba junto a una encina y escuchaba sin impedimento de ugires, como dice el texto, sin urgencias, a quien quiera le trajese un pleito. La búsqueda de la justicia es indudable que fue su preocupación más absorbente,
La equidad del rey era siempre practicada con rectitud, incluso cuando condenaba a muerte a quien cometía delitos graves. Francia fue en su tiempo, a los ojos de toda Europa, la tierra más venturosa de la cristiandad, dando la sensación de una impresionante actividad creadora. Durante su reinado se erigió el colegio que había de ser célebre hasta nuestros días, la Sorbona de París. Francia se pobló de institutos y casas de estudios. Fue entonces cuando se elevaron las torres de Notre Dame de París. No es que se construyó toda durante el reinado de San Luis, pero en su reinado se elevaron esas torres enormes que tiene en la parte superior. Cuando Chartres rehizo su catedral, que se había incendiado, cuando se edificaron Reims, Bourges, Amiens, y fue entonces, vean la generosidad, ¿no es cierto?, para con Dios, el gran esfuerzo que los hombres medievales, con pocos medios técnicos, pero con mucho amor a Dios y mucho trabajo, llevaron adelante la construcción de estas iglesias impresionantes, ¿no? Pleno siglo XIII. Fue entonces cuando, para cobijar la corona de espinas traída de Tierra Santa por iniciativa de San Luis, se erigió esa maravillosa capilla de piedra cincelada y de policromos vitrales que se denomina Sainte-Chapelle. Esta capilla de Sainte-Chapelle, como verán, con enormes vitrós y piedras, es, digamos, la capilla que conserva la reliquia tan preciada como es la corona de espinas de nuestro Señor. Para terminar, escribía de él Montalembert: caballero, peregrino, cruzado, rey, ceñido con la primera corona del mundo, valiente hasta la temeridad, no dudaba menos en exponer la propia vida que en inclinar su frente ante Dios. Fue amante del peligro, de la humillación, de la penitencia, infatigable campeón de la justicia, del oprimido, del débil, personificación sublime de la caballería cristiana en toda su pureza y de la verdadera realeza en toda su augusta majestad. Su fiesta litúrgica se celebra el 25 de agosto.